Denis O'Dell es un típico hombre de cine del Reino Unido. Él había sido ayudante de dirección durante muchísimas películas en los años 40 y 50, cuando no sé cómo se convirtió en socio de Richard Lester y en hombre que organizaba las películas de los Beatles. No fue productor de todas ellas, sino fundamentalmente de la más importante, que es Qué noche era aquel día, de Magical Mystery Tour, y de la película Cómo gané la guerra, que fue la que trajo a John Lennon a Almería en 1966. Denis O'Dell es una figura muy relevante, que siendo británico también ha sido vecino de Almería, porque decidió quedarse a vivir en Almería largas temporadas, sobre todo las temporadas de invierno, de mal tiempo en Inglaterra. Él vivía en San José, y mi relación con él es a través de mi investigación de la historia de John Lennon en Almería. Yo quería contactar con gente de primera fila de la película de Cómo gané la guerra para que me contaran cosas de John Lennon. Pude hablar con Denis O'Dell. Me invitó a su casa junto a Eddie Foley. Me encontré con la sorpresa de que cuando le pregunté por recuerdos, por fotografías, por recuerdos de la película, me dijo que no conservaba nada. Y entonces yo, que llevaba encima mía un guión técnico de la película que había conseguido por internet, pues se lo regalé. Y cuál fue mi sorpresa, que pasados los años, cuando el Festival Almería en Corto le entrega el premio, el reconocimiento, tanto la medalla como el reconocimiento de Almería Tierra de Cine, pues él regaló ese guión que yo le había regalado a la Casa del Cine. Él fue muy amable conmigo, me contó cosas increíbles, historias increíbles de la película, que luego pues ya compartió con el resto de compañeros de la prensa cuando le hicieron el homenaje en el Festival de Almería en Corto. Denis O'Dell, ahora, antes de su fallecimiento, ya se había vuelto a estar de actualidad por el documental Get Back de los Beatles, que ha sido un éxito mundial, dirigido por Peter Jackson. Él era también el productor de la película Let It Be, que ganó el Oscar en el año 71. Era el director, el manager de los Beatles en ese momento, en el año 69. Fue el primer jefe de Apple, que fue la empresa que decidieron crear los cuatro Beatles, sobre todo Lennon y McCartney, una empresa para promover artistas como James Taylor. ¿Cuál es la sorpresa? Que tenemos la triste noticia de su fallecimiento aquí en Almería. Durante el metraje de Get Back ocurre una anécdota que yo voy a contar, o voy a explicar a qué se refiere Ringo Starr. Hay un momento en el que el famoso concierto de Let It Be, el famoso concierto del tejao, del terrao, como decimos aquí en Almería, antes de que se decidiera hacerlo ahí, Denis O'Dell propuso que este concierto, el último concierto que iba a ser de los Beatles, lo hicieran en un teatro romano, en una ruina de un teatro romano en Libia. Hay un momento que dice, ¿y cómo vamos hacia allá? Y entonces dicen, pues vamos en barco, y aprovechamos y también tocamos para todos los que vayamos en el barco. Ringo Starr, que recordemos que había visitado Almería en 1966 para estar con John Lennon aquí en nuestra tierra, le dice a John Lennon, sí, como la historia del barco. Esa historia del barco se refería a la historia de Denis O'Dell y los barcos militares en Almería. La película Cómo gané la guerra es de la Segunda Guerra Mundial, y se necesitaban una lancha anfibia para hacer el desembarco en lo que era África, que era la costa de Almería. Esas lanchas eran británicas, y Denis O'Dell las tenía apalabradas con el ejército británico. Pero pocos días antes del rodaje en Almería hubo un conflicto con Inglaterra por Gibraltar, y Gibraltar se aisló. El gobierno de Franco decidió bloquear, cerrar la verja, y tampoco podían los barcos militares ir desde Gibraltar a España. Para hacer la película necesitaban estas lanchas anfibias militares, y ya se habían quedado sin ellas. ¿Qué ocurrió? Denis O'Dell estaba en un bar, en un restaurante aquí en Almería, y se encontró con unos militares americanos. Los militares americanos eran oficiales de la flota de la US Navy, que estaba por los mares de Almería, porque desde enero del año 66, no nos olvidemos, que habían caído las bombas en Palomares, era muy frecuente la visita de navíos americanos. Denis, ni corto ni perezoso, confraternizó con los oficiales americanos, les regaló varias cajas de cerveza para sus oficiales en el barco, y de esa manera consiguió que al día siguiente aparecieran dos lanchas americanas
con sus tripulantes y esas lanchas fueron usadas en la película. Seguramente los soldados que dirigían esas lanchas y mucho menos los que se quedaron un poquito más en alta mar no pensaban que se iban a encontrar nada más ni nada menos con John Lennon vestido de militar. Y se ve en una foto muy graciosa cómo le están pidiendo un autógrafo a John Lennon. Este era Dennis, era un hombre muy práctico, un hombre muy resolutivo y de esa manera pues salieron adelante las películas de los Beatles. El proyecto más incluso disparatado que quería hacer Dennis O'Dell con los Beatles es el del Señor de los Anillos. Ya lo habían leído los 4 Beatles y los Beatles que estaban dispuestos a hacerlo porque era necesario, para cualquier cosa que ellos hacían, era necesario que todos estuvieran de acuerdo. Y Dennis O'Dell había hablado con Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ya todos sabemos que tiene la famosa 2001 Odisea Espacial, que era la película favorita de John Lennon. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, al final se negó el autor de El Señor de los Anillos, Tolkien, se negó a que fueran los Beatles protagonistas de esta versión, que hubiera sido la primera versión. Los cinéfilos sabrán que hubo primero una versión en dibujo animado y finalmente pues la hizo de esta manera tan espectacular en 3 episodios Peter Jackson, que es nada más ni nada menos la persona que ha rescatado estas valiosas imágenes en el documental Get Back. Dennis O'Dell es muy importante, no solamente por la película Cómo gané la guerra, sino por las películas de los Beatles. Qué noche la de aquel día está en cualquier antología del cine mundial. No somos conscientes de que el fallecimiento de Dennis O'Dell ha puesto a Almería en todos los noticiarios del mundo, todas las cadenas de televisión anglosajona, australiana, la ABC, la NBC, la BBC, en todas ellas salió el despacho de la agencia AP diciendo explícitamente, mencionando a Almería, porque había fallecido aquí, ¿no? Y recordando que John Lennon estuvo 6 semanas en Almería y compuso Strawberry Fields Forever aquí, pues gracias a que Dennis O'Dell organizó la película y pensó en Almería.